¿Puede acompañarnos con sus palmas? Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor. Él es la única razón de nuestra oración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muy bienvenidos en el nombre de Jesús en esta tarde hermosa de este culto misionero. Gloria al Señor. ¿Podemos levantar nuestras manos al cielo por un momento? Qué bonito, y batirlas delante del Rey que vive y reina para siempre. Dile: Señor, gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias, Padre, por la bendición de poder adorarte, por la bendición de poder bendecirte, Señor. Gracias porque tú nos das este privilegio hermoso
Señor eterno, y en esta tarde declaramos aquí un ambiente de adoración, un ambiente de alabanza para ti, Señor. Aleluya. Creemos que la presencia de tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y tú ministras cada corazón de acuerdo a la necesidad en esta tarde maravillosa, Señor, y tú te glorificas, hablas a mi vida, hablas a mi corazón, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Qué bueno es tener este tiempo, hermano, para poder pensar en las naciones de la tierra, para poder pensar en aquellos que aún no han escuchado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir de inmediato por ello a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir al Salmo capítulo 67. Salmo capítulo 67. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie un momento para leer este pasaje de la palabra de Dios. Aleluya. El Salmo capítulo 67. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Salmo 67. ¿Estamos listos? Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y dígalo conmigo: y témanlo todos los términos de la tierra. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Esta tarde queremos hablar acerca de la intención de Dios para las naciones. La intención de Dios para las naciones. El Salmo 67 podría bien ser conocido como el Salmo de las naciones. Y es interesante porque en este salmo se usan varias expresiones para referirse a las naciones, palabras que son sinónimas. Por ejemplo, encontramos la palabra pueblos. Te alaben los pueblos, oh Dios. Encontramos la palabra tierra, para que sea conocido en la tierra tu camino. Encontramos también la palabra términos de la tierra. Témanlo todos los términos de la tierra, refiriéndose a los habitantes de todas las naciones de la tierra. Es importante, hermanos, que cuando pensamos en naciones nos apeguemos al concepto bíblico. El concepto bíblico, de la palabra nación se viene de una palabra que su origen es etnos. Etnos habla de naciones, habla de grupos étnicos, habla de una raza que son de un mismo hábito o de una misma cultura. Cuando hablamos de cultura, estamos refiriéndonos a un conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, de costumbres que caracterizan a un pueblo. Solo para citar un ejemplo, por ejemplo, Honduras, nosotros llamamos la nación de Honduras, pero en Honduras hay varias naciones de acuerdo al concepto bíblico,
porque el concepto bíblico tiene que ver con grupos étnicos. Entonces, en Honduras tenemos la nación de los lencas, tenemos la nación de los garífonas, tenemos la nación de los misquitos, ¿verdad? Y así podríamos mencionar todos los grupos étnicos que tenemos en nuestro país. Cuando la Biblia habla de todos los pueblos que alaben a Dios, está refiriéndose a esos grupos étnicos, a gente de toda raza, a gente de toda lengua, a gente de todo color. Amén, gloria al Señor. Imagínense usted países, por ejemplo, como China, tienen infinidad de grupos étnicos que tienen su propia cultura, que tienen su propia lengua, que tienen sus propias tradiciones. Pero Dios tiene una intención para todas las naciones, para todos los grupos étnicos del mundo. Dios tiene una intención y la ha tenido desde el principio. Y este Salmo 67 enfoca a todos los pueblos de la tierra. Habla de que sea conocido en toda la tierra su camino, y que en toda la tierra se conozca la salvación de nuestro Dios. Aleluya. Dios tiene un plan para las naciones. Dios tiene un plan maravilloso para cada comunidad. Es decir, no hay gente de ninguna parte del mundo, ni de ninguna nación, ni de ningún grupo étnico que esté fuera del alcance del amor de Cristo, del amor de Dios y del plan que Dios tiene de salvar a toda persona, y que toda persona escuche el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde, a través de las Sagradas Escrituras, vamos a tratar de identificar juntos cuál es esa intención de Dios para las naciones o los grupos étnicos de toda la tierra. Lo primero que queremos mencionar en esta tarde es que Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de Abraham. Y vamos a ir, quiero que me acompañen en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 18. Y usted se va a dar cuenta a través de la palabra de Dios que Dios tiene un plan maravilloso para todas las naciones, para bendecir a todas las naciones de la tierra. Este es nuestro primer punto en esta tarde. Dije Génesis 18, versículo 18. Dice la palabra de Dios de esta manera: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. El Señor está diciendo: voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Abraham va a ser una nación grande, va a ser una nación fuerte. De Abraham iba a descender el pueblo de Israel, pero dice: en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Es decir, Dios quería bendecir a Abraham y usar a Abraham como un instrumento de bendición, no solo para el pueblo de Israel. Eso es importante cuando nosotros entendemos la historia bíblica, que comprendamos que Dios, a través de Abraham, Dios creó una nación, la nación de Israel, pero para bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea, Dios nunca estuvo pensando solo en el pueblo de Israel. Dios quería bendecirnos a todos. Gracias a Dios por eso, porque Él tenía un plan de bendecir a gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Siempre en Génesis, en el capítulo 22 y versículo 18, nos repite esta promesa. Esta promesa es repetitiva, es recordatoria de ese plan maravilloso de nuestro Dios. Génesis 22, 18 dice: Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham es considerado el padre de la fe, el padre de los israelitas.
del pueblo de Israel. Ellos lo reconocen como padre de su descendencia. Ellos vienen de su descendencia. Pero Abraham también se volvió padre de aquellos que creemos por fe, de aquellos que confiamos con toda certeza en nuestro Dios para salvación. Aleluya. Somos la descendencia de Abraham por fe. Dios prometió que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Un pasaje más de Génesis en el capítulo 26 y versículo 4. Recordemos, hermanos, que cuando estas promesas Dios se las dio a Abraham, Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Su esposa era estéril. Él ya era un hombre mayor de edad. Su esposa ya no estaba en una edad de procrear hijos. Sin embargo, él creyó a las promesas de Dios. Eso se llama fe. Confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Confiar en Dios a pesar de la adversidad. Y dice capítulo 26, versículo 4 de Génesis: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios está prometiendo y repitiendo una promesa tan importante, una promesa que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Porque así son los planes de Dios. O sea, Dios no improvisa en sus planes. Dios tiene planes eternos. Dios tiene propósitos grandes para la salvación de la humanidad. Y a través de Abraham Dios estableció ese plan. Ahora, ¿cómo se cumplió esa promesa de bendecir a todas las naciones? La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, en el Nuevo Testamento, versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Nos dice la palabra de Dios de esta manera: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, el versículo 16 nos dice, capítulo 3, versículo 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. O sea, a través de Cristo Dios cumplió la promesa que le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la oportunidad de creer en Él como Señor y Salvador, Dios ha dado la oportunidad de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso y le dan un fuerte aplauso en esta tarde? Aleluya. Así que Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Y usted ve que desde el principio Dios planeó bendecir a todas las naciones de la tierra, y lo cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de descendencia, habla de simiente, está hablando de esa línea genealógica de aquellos que vienen. Jesús fue de la descendencia de Abraham y en él se cumplió esa promesa. Aleluya. Pero ¿cuál es el propósito? Que todos los pueblos de la tierra conozcan al Hijo de Dios, conozcan a Dios y disfruten de las bendiciones que hay de la salvación en Cristo. Muy bien, entonces lo primero que hemos mencionado de la intención de Dios para bendecir a las naciones es que Dios prometió bendecirlas por medio de Abraham. Segundo, lo segundo que quiero mencionar en esta tarde es que Dios traerá justicia y rectitud cuando las naciones sigan sus caminos. Aleluya. Dios va a traer justicia. Dios va a traer aquello tan anhelado por las naciones de la tierra. Cuando las naciones de la tierra
Y cuando cada persona que es parte de una nación decida seguir los caminos del Señor, hermano, la justicia, la rectitud no llegan por sí solas, llegan cuando Dios llega a un pueblo, a una comunidad. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 3 y 4. Isaías, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, porque quiero que vean a través de las escrituras cómo Dios tiene esa intención de bendecir a las naciones, cómo Dios tiene la intención de traer justicia y rectitud. Isaías capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, la palabra de Dios dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué dice? Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque del Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero me llama la atención donde dice: nos enseñará sus caminos, caminaremos en sus sendas. Esa es la voluntad de Dios, hermano, que cada nación aprenda la palabra de Dios, aprenda a vivir basada en la palabra de Dios. El deseo de Dios es que cada persona sea guiada por la palabra y no por tradiciones ancestrales. Ustedes se dan cuenta, hermano, cómo en el mundo y cómo hay muchas organizaciones en el mundo que apoyan a los grupos étnicos para celebrar esas tradiciones ancestrales. Estaba escuchando de una organización internacional que proveyó a los garífonas de mucho dinero para que mantengan sus tradiciones. Pero algunos grupos étnicos, sus tradiciones son la brujería. Y eso no trae bendición, eso trae maldición a los pueblos. Hay muchas tradiciones que tienen las diferentes comunidades del mundo, y Dios desea liberar a los pueblos de esas ataduras espirituales. Países como Haití, ¿verdad?, que han sido sumergidos en la miseria, todavía por debajo de Honduras. O sea, porque sus prácticas son terribles, y solo el Hijo de Dios puede libertar, traer justicia, traer rectitud a esas naciones, y que sigan la ley de Dios, y que su vida esté guiada por la ley de Dios. Es la palabra de Dios la que trae libertad a las vidas. La palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad de la bendita palabra de Dios, que trae libertad a los pueblos, trae libertad a las comunidades, trae libertad a las familias, trae libertad a los individuos con el poder del Espíritu Santo. Dios lo trae. Esa es la intención de Dios. O sea, la intención de Dios no es que nuestras comunidades, los grupos étnicos, sigan atados por el enemigo. No, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, para destruir toda maldición que hay en nuestras comunidades y traer la bendición a través de Cristo, a través del Evangelio de nuestro Señor. La justicia, la rectitud vienen de Dios. Vea por favor lo que dice también el libro de Isaías, siempre, capítulo 51. Isaías 51, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mi brazo juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Mire qué bonito.
El Señor está diciendo: estén atentos a mí, pueblo mío, nación mía. De mí sale la ley, de mí sale la justicia. Hermanos, las naciones de la tierra necesitan la palabra de Dios. La mentira ha predominado en muchos pueblos. Por eso hacemos misiones, porque necesitamos que la palabra de Dios corra y llegue a cada persona, y cada persona escuche un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna, que solamente lo pueden encontrar en Cristo Jesús. De mí saldrá la justicia para luz de los pueblos. Hay pueblos sumergidos en la oscuridad. Cercana está mi justicia, mi salvación. Cuando la palabra de Dios llega a un lugar, está cercana la salvación. Cuando no hay palabra de Dios, la salvación está muy lejos. Necesitamos que la palabra de Dios esté cercana en cada lugar. Otra intención de Dios, número 3. Número 3 es que Dios dominará sobre todas las naciones. El deseo de Dios ha sido ser el rey de toda nación. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que Jesús es su rey? Puede decirlo con su boca: Jesús es mi rey. Mire, cuando el diablo oye eso es terrible. Aleluya, Jesús es mi rey. Y qué lindo que realmente sea nuestro rey. Él desea dominar cada nación, cada vida. El Salmo 22, Salmo capítulo 22, versículo 27 y versículo 28. Salmo 22, versículo 27 y 28 nos dice de esta manera: se acordarán y se volverán a Jehová todos, dígalo conmigo, todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Qué bonito. Se acordarán, se volverán todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Es lindo estar en un lugar. Recuerdo hace un tiempo asistí a una reunión donde había gente realmente de todo el mundo, africanos, asiáticos, gente de todo el mundo. Y ver aquella diversidad, uno se puede imaginar solamente el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Porque Dios quiere ser el rey de cada corazón. Quiere ser el rey de cada tribu. Quiere ser el rey de los africanos. Quiere ser el rey de los europeos. Quiere ser el rey de cada corazón, de cada vida. Aleluya, qué lindo. De Dios, me gusta esa frase, porque de Jehová es el reino. Él es el rey. Él es el rey de toda la tierra. Ese es el deseo de Dios. Zacarías, libro del profeta Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 9 y versículo 10, nos dice la bendita palabra de Dios de esta manera. Zacarías 9:10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Qué bonito. Está hablándonos la palabra de uno de esos momentos que hemos estado hablando acerca de lo que va a ocurrir en el milenio, cuando Cristo sea el rey de toda la tierra. Pero me gusta la frase donde dice la palabra de Dios aquí: su señorío será de mar a mar. Su señorío será de mar a mar. Qué maravilloso. Él va a reinar. Él va a reinar en toda la tierra. Él va a reinar en todas las naciones. Pero Él quiere comenzar a reinar ahora, a través del mensaje del Evangelio de Cristo, a través de Cristo morando en cada corazón. Él quiere señorear en cada vida, en cada familia, en cada comunidad de nuestro mundo. Amén, hermanos. Pero mire cómo ha sido el enemigo de engañador.
los que conquistaron los países de Latinoamérica, le pusieron un patrón a cada comunidad. ¿Se fija usted cómo es el engaño de Satanás? Le pusieron un patrón a cada comunidad, de manera que cada comunidad tiene su santo patrón. En otras palabras está diciendo, tiene a alguien que lo gobierna. Espiritualmente eso tiene un valor. Pero Cristo ha venido para destronar a esos patrones y poner a Cristo en el centro del corazón de las personas, y que solamente Él sea glorificado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios en esta tarde. Su señorío será de mar a mar. Así quiere gobernar el Señor, que no haya límite para el gobierno de Cristo. Y esta profecía se va a cumplir a plenitud en el reino milenial de Cristo. Pero ahora poco a poco se estará cumpliendo, en la medida que el mensaje de la palabra de Dios siga llegando a muchos lugares. En cuarto lugar, también otra intención de Dios es que Dios será temido y obedecido por toda nación. Y este es un complemento a que Él va a dominar. Pero una cosa es que Él sea el rey, otra cosa es que sea temido y obedecido por toda nación. Una cosa es que nosotros digamos, Cristo es mi Señor. Otra cosa es que lo temamos y que lo obedezcamos. Aleluya. Él quiere ser el Rey y Señor. El Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, 10. Aleluya. Salmo 46, 10. Dice la palabra de Dios. Perdón, hermanos, discúlpeme. Es Apocalipsis. Íbamos a leer Apocalipsis. Estaba leyendo otro pasaje bíblico. Apocalipsis 21. Perdón, hermanos. Apocalipsis capítulo 21. Es uno de los últimos capítulos. Versículo 22. Dice la palabra de Dios, hablando de la nueva Jerusalén, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, porque, lea conmigo esa frase, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Oiga esa frase, porque el Señor, Dios Todopoderoso. No va a haber templo en la nueva Jerusalén, porque el Dios, el Señor, Dios Todopoderoso es el templo. Qué lindo es cuando Dios es temido, obedecido y es reconocido de esa manera, como el Señor Dios Todopoderoso que reina en mi vida. La frase que se usa allí viene de una palabra griega que se decía kurios. Había un problema en el Imperio Romano. En el Imperio Romano fue donde vivieron los discípulos de Jesús. En tiempos de Jesús gobernaba el Imperio Romano. Y al César romano, al emperador romano, decían, a toda la gente le obligaban a decir, César es kurios. O sea, César es el Señor. Pero decir César es kurios era decir César es Dios. Entonces los cristianos decían, no, para mí César no es kurios, Cristo es kurios, Jesús es mi kurios, Jesús es mi Señor. Ese es el motivo de la persecución. Ese es el motivo porque muchos de ellos fueron quemados, fueron muertos en carne viva por declarar que Jesús era su Señor. Y esa palabra kurios significa que Él es el Señor, que Él es soberano, que Él es el ungido, que Él es el amo, que Él es el dueño de nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Cristo es mi Señor. Jesús es el Señor de la esperanza. Jesús es el Señor de los lencas. Jesús es el Señor de los garífonas. Jesús es el Señor de las naciones. Aleluya. El Señor Dios Todopoderoso, Él está presente. El Señor, el kurios. Aleluya.
Eso es maravilloso. Entonces, el plan de Dios, la intención de Dios es ser temido y obedecido por toda nación. Que no haya alguien más grande, que sea temido, que sea obedecido en nuestras vidas, que estamos dispuestos a hacer lo que Él diga. Que igual que Saulo cayó ante aquel resplandor de luz del cielo diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que nosotros deberíamos de decir cada mañana al despertar, y orar al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el dueño de mi vida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Aleluya. Dele fuerte ese aplauso a Jesús. Dios, esa es la intención de Dios. Ahora, hay otra intención de Dios. La otra intención de Dios, la número 5, es que Dios será exaltado, adorado y alabado por todas las naciones. Mira, esto es lindo. El Salmo 46:10. Salmo 46, versículo 10. Ahora sí, el Salmo 46:10, que antes lo había citado. Dice: estar quietos y conoced, ¿qué cosa? Que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Escúcheme, hermano. Mire, la adoración a Dios es el fin supremo de las misiones. Que Dios sea adorado es el fin supremo. El fin supremo no es que la gente escuche, sino que la gente oiga, crea y ame a Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué lindo es cada uno de estos salmos. Por eso el Salmo 67 decía: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hermano, no hay cosa mejor que usted puede hacer para Dios que adorarlo, que abrir su boca y expresar lo que usted siente por Él y declarar la grandeza de Él con sus labios, porque para eso lo salvó. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, es la intención de Dios que nuestra boca proclame su nombre. Esa boca que antes adoraba a los ídolos, esa boca que antes cantaba para el placer, esa boca con la que antes decíamos obscenidades, que ahora esa boca se abra y glorifique al Padre, al Rey de los cielos, al nombre que es sobre todo nombre. Esa es la voluntad de Dios, es la intención de Dios. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Guatemala. Guatemala tiene una diversidad étnica mucho más marcada que cualquier otra nación. O sea, usted va a la capital de Guatemala y si usted se sube en un autobús o en el metro, que es muy usado por ellos, usted escucha hablar a personas en diferentes dialectos, pero como algo natural, porque hay una diversidad de grupos culturales en Guatemala. En Guatemala hay un grupo étnico que se llama los Maya Quiché. Tuve la oportunidad de ir en una ocasión a predicar a un evento de jóvenes. Y yo les he comentado a ustedes muchas veces que los hombres andan con falda arriba de la rodilla, con falda, con botas y con sombrero. Y estar en un culto en medio de esa diversidad, eso es algo glorioso, hermano. Porque es algo tan bonito oír a gente adorando a Dios en diferentes idiomas. Aleluya. Pero usted adore a Dios en el suyo y adórelo en otras lenguas cuando el Espíritu Santo lo llene y lo bautice. ¿Cuántos dicen amén? Pero alábele, alábele, abra su boca, aunque no se le vea por la mascarilla, pero abra su boca para bendecir al Señor. Aleluya. No se sabe quién dice amén, pero ese es el fin supremo. Jesús se ganó el derecho de ser adorado por usted y por mí. Él nos compró con su sangre. Él se ganó el derecho de que todos lo adoremos.
Romanos capítulo 15. Romanos 15, 9 al 11. Romanos capítulo 15. El penúltimo libro, capítulo de Romanos, capítulo 15, versículo 9 dice: y para que los gentiles hagan ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Es la voluntad de Dios que lo alabemos, que lo adoremos. Es que todo lo que hacemos debería de ser para darle gloria a Él. Lo que hacemos no es para sentirnos bien nosotros, es para que Él se sienta bien, es para que Él se sienta agradado. Todo lo que usted hace para Él debe ser con ese propósito de honrarlo, de agradarlo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado diciendo: es que yo no me sentí bien en ese culto? Pues eso no es lo más importante. Lo importante es que Dios se haya sentido bien. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Esta tarde queremos que Dios se sienta bien, queremos que Dios se sienta adorado, queremos que Dios se sienta glorificado. ¿Cuántos quieren eso esta tarde? Aleluya. Él se ganó ese derecho. Y ese mismo pasaje, el capítulo 15, versículo 16, nos dice: para ser ministro de Jesucristo, dice Pablo, a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se quemaban ofrendas en un altar, y en ese altar la idea es que ese humo subiera hasta la presencia de Dios. Una de las especias aromáticas que se quemaba en el altar era el incienso, y despedía un perfume. Y la idea es que nuestras oraciones son como un perfume en la presencia del Señor. Qué bonito. Y que Él diga: qué rica esa alabanza que me da la Iglesia Centro Evangelístico. Cómo me agradan mis hijos. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué ricos son esos olores agradables, ¿verdad, hermano? Pero qué tremendo es cuando uno va por un lugar y de repente se vienen una mezcla de olores que uno no sabe de dónde salen. No queremos darle a Dios mezclas de olores, queremos que serle agradables a Él. Y que en toda nación se alabe su nombre, y que suba la adoración hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. No hay nada mejor que podamos ofrecerle a Él que nuestra adoración, que nuestra alabanza, que nuestro amor, que nuestra obediencia, que nuestra entrega, que todo lo mejor que podamos darle a Él. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que su vida le sea agradable a Él. Es que la adoración no es solamente canto, la adoración es todo lo que hacemos. Y que el Señor puede decir: qué rico huelen mis hijos, cómo se portan todos los días. No solamente qué rico huelen el domingo a las 3 de la tarde, sino qué rico huelen toda la semana para mí. ¿Cuántos alaban al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos? Aleluya. Que seamos un perfume agradable. Esa es la intención de Dios: ser adorado, ser alabado. Aleluya. Que aquel que antes adoraba a los demonios, que adoraba al mismo infierno y a Satanás, ahora diga: gloria a Dios, Cristo vive, Jesús es el Señor. Qué lindo. Pero otra intención de Dios es traer sanidad, paz y prosperidad a la tierra. Dios quiere traer paz, sanidad y prosperidad a la tierra. Leamos de nuevo Apocalipsis 22, uno de los pasajes que hemos venido estudiando anteriormente, pero que hoy tenemos que referirnos a él. Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor de esta manera: después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Las naciones van a estar representadas en el reino de los cielos. Las naciones que fueron salvadas, las naciones que fueron perdonadas. Y estamos hablando de grupos étnicos salvados por el poder de Cristo. Sabe, hermano, que muchos grupos étnicos del mundo viven en enfermedad, en guerra y en miseria. Muchos grupos del mundo. Y esa maldición la ha traído el estar lejos de Dios. Pero hemos visto como mucha gente del mundo ha salido de la miseria, ha salido de la enfermedad, ha salido de la guerra, producto del evangelio de Jesucristo. Hemos arrastrado maldiciones, podríamos decir, a través de los tiempos. Porque en nuestros lugares se ha adorado a otros dioses y no se le ha dado gloria al Dios de los cielos. No se le ha dado gloria al Dios de los cielos. Ha ocurrido como en Atenas, que tenían muchos altares. Amén, hermanos. Y sabe que hay corazones que tienen muchos altares, hermano. No están en la casa, están en el corazón. Esta semana que murió Diego Armando Maradona, algunos dijeron que había muerto su Dios. Y en un lugar estaban levantando un grupo de los maradonistas para adorar a Maradona. Eso es lo que trae maldición a nuestros pueblos. Hay muchos corazones con muchos altares, menos Cristo en ese corazón. Y necesitamos que Cristo reine, y que Cristo traiga paz, y que Cristo traiga sanidad, y que traiga prosperidad. Solo Cristo puede dar respuesta a las grandes necesidades de las naciones. Cuando las naciones conocen al Señor, comienza un proceso de transformación. De transformación. La familia tiene que ser transformada cuando Cristo llega a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tratarnos mejor en casa si Cristo es el rey de nuestra familia. Pero si aquellos que no conocen a Jesús pasan peleando solo entre ellos en la familia y nosotros también, entonces ¿qué diferencia va a haber? Se fueron los aleluya. Cristo transforma la familia. A los hombres nos hace mejores hombres. A las mujeres las hace mejores esposas. Aleluya. Ya están codeándose algunos ahí. ¿Oí? ¿Cuántos creen que Cristo transforma la familia? ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Cristo transforma nuestra manera de vivir, y entonces comienza la transformación en las comunidades, en las naciones, por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permítame ir al último punto de esta tarde. Estas intenciones que Dios tiene se van a cumplir por medio de la proclamación del mensaje del evangelio. Es decir, Dios tiene la intención de bendecir, de traer justicia, de traer sanidad, de traer alabanza. Pero estas cosas se van a cumplir a través de la proclamación del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la proclamación. Quiero que vea, por favor, lo primero y quiero responder a una pregunta. ¿Qué cosas dice el Nuevo Testamento que se debe proclamar a las naciones? Hay cosas que hay que proclamarlas. En la palabra de Dios, la palabra proclamación tiene que ver con alzar la voz. En el antiguo tiempo los reyes tenían un heraldo.
El heraldo era la persona que iba y anunciaba las noticias al pueblo, y las gritaba en alta voz. Esa es la idea bíblica de proclamación. Levantar la voz para anunciar, para proclamar el mensaje de Dios. ¿Qué debemos anunciar? Mateo 12, 18 nos da la primera respuesta. Mateo capítulo 12, versículo 18. Nos dice la palabra: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. La palabra juicio aquí tiene que ver con anunciará justicia. Jesús es el siervo de Dios escogido, de quien está hablando el capítulo 12 de Mateo. En él fue depositado el poder del Espíritu Santo, igual que también ha sido dada a la iglesia. Jesús venía proclamando justicia, un mensaje de justicia. La justicia que solamente se encuentra en Dios. La justicia que no podemos alcanzarla por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús vino anunciando, predicando. La iglesia debe anunciar. Cada creyente debe ser alguien que anuncie. En tiempos antiguos se dice que cuando habían multitudes, no habían aparatos de sonido, no había amplificación de sonido. Entonces, si yo le iba a predicar a una multitud de 10,000 personas, lo que hacía era colocar a otra persona. Cada 100 personas se ponía una persona a repetir lo que yo decía, y se escuchaba como un eco para anunciarle a una multitud. Yo decía Cristo vive, el otro ya decía Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, hasta que todos oían. Necesitamos una iglesia que proclame la palabra del Señor. La mascarilla tiene que ser solo para protegernos, no para callarnos. ¿Pueden decir amén? ¿Pueden decir amén? Aleluya. Gloria a Dios. Usted debe ser una réplica del mensaje del Señor. Una réplica del mensaje del Señor. Usted debe repetir el mensaje del Señor para que más personas lo escuchen. Debemos proclamar justicia. También debemos proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas capítulo 9 versículo 2. Lucas 9, 2 nos dice de esta manera: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, ese mensaje decía: ya vino el rey, nuestro rey ha venido. Entonces, hermano, mire, en muchos lugares han habido fuerzas espirituales gobernando los lugares. Pero cuando nosotros proclamamos el evangelio del reino, estamos diciendo: a partir de ahora Cristo va a ser el rey de la ciudad de la esperanza. Ya no va a ser el alcoholismo, ya no va a ser la idolatría la reina de este lugar. Va a ser Cristo el Señor de este lugar. Cristo va a gobernar ahora en mi vida. Cristo va a gobernar en mi familia. No más divorcio, no más muerte, no más delincuencia, porque Cristo vino a reinar. Este reino le pertenece a Cristo. Satanás no tiene ningún lugar. Él no gobierna aquí. Aleluya. Ahora, Él va a regresar a ver si en su casa todavía está reinando Cristo. Y si ve que no hay nadie, se le va a sentar en el trono, y sacarlo de allí va a estar complicado. Es Cristo el que debe reinar. Proclamamos el reino, las buenas noticias del reino. Marcos 13:10. Algo más que debemos anunciar. Marcos 13:10. Anunciamos el evangelio de Jesús.
Marcos 13, versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La palabra predicación es proclamación, es anunciar en alta voz. Sería como en este tiempo, hermanos, que han habido inundaciones en nuestro país. Y a mucha gente tuvieron que ir y anunciarle y decirle: sálgase. Pero si usted va donde la gente dice: sálgase, se puede salir, ni un chucho le hace caso, hermano. ¿No es cierto? Hay mensajes que hay que gritarlos, que hay que proclamarlos, que hay que anunciarlos en alta voz. Que el reino de Dios se ha acercado, que el único que puede salvar al hombre es Cristo, el Hijo de Dios. Por eso necesitamos más predicadores del evangelio de Jesús. Necesitamos más misioneros que vayan y lleven la palabra de Dios. Pero necesitamos más creyentes que en sus comunidades anuncien el evangelio de Cristo, que lo compartan con otras personas. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Aleluya. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí habla de otro contenido. Aquí habla de proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Decir que hay oportunidad, que hay forma de acercarse a Dios, que hay que arrepentirse, que hay que pedir perdón de los pecados y que se anuncie en todas las naciones este mensaje. Que no quede nadie que no escuche. Para nosotros, hermanos, es casi difícil de pensar que hay personas que no han oído hablar de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros lo escuchamos ese nombre todos los días. Qué difícil para nuestra mente entender eso. Pero nuestros misioneros, cuando van a un lugar y comienzan a hablarle a alguien de Jesús y hablarle de la Biblia, ellos comienzan a preguntar: ¿cuál Biblia? ¿Cuál Jesús? ¿De dónde saca eso? Es primera vez que oigo hablar de eso. Mientras algunos aquí ya un poco cansaditos dicen: ya no me hable tanto de eso, hombre, hábleme de otra cosa. Por eso en algunas iglesias ya hoy ni la Biblia están usando, porque hay gente que dice que es muy anticuada la Biblia. Quieren que les prediquen del Quijote de la Mancha, o que les cuenten historias de camino real, como decían los viejitos. Pero el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Vive, permanece para siempre. Sigue trayendo mensaje de esperanza. Por eso necesitamos que este evangelio siga siendo predicado. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Hay que proclamar la obediencia a Dios. Amén. Porque Él es el Rey, porque Él es el Señor. Y cuando comenzamos a obedecer a Dios, hermanos, y a vivir en obediencia, las cosas son diferentes en nuestras vidas. Necesitamos proclamar el mensaje de obediencia a la palabra del Señor. Finalizo diciendo en esta tarde que Dios sigue teniendo esa buena intención de bendecir a las naciones y de hacer todo lo que yo he mencionado en esta tarde.
Y la iglesia sigue siendo el instrumento que Dios quiere seguir usando para proclamar su palabra. Usted y yo somos el medio que Dios quiere usar. Somos el plan A de Dios. Es decir, Dios no tiene un segundo plan para llevar el mensaje del evangelio a este mundo. Somos el único plan para que la gente escuche el mensaje del evangelio. Es decir, nosotros confiamos en Dios, pero no solamente nosotros confiamos en Dios, sino que Dios ha confiado en nosotros. Él cree que nosotros vamos a hacer el trabajo de llevar la palabra. Él no tiene un segundo plan. Él sigue creyendo que en algún culto misionero nos vamos a despertar. Él sigue creyendo que en algún momento nos vamos a dar cuenta que somos la única opción para anunciar su palabra a este mundo. ¿Estamos dispuestos a seguir proclamando el mensaje de Jesús? Que Dios nos ayude a cumplir con este desafío. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su intención. Él sigue con esa intención. Él sigue con ese anhelo, con ese deseo de cambiar el rumbo de las naciones de la tierra. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa y bendita palabra, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Rey amado. Aleluya, te exaltamos. Levante sus manos para adorarle. Esta tarde hemos entendido que su plan es que nosotros podamos adorarle. Su propósito es que nosotros podamos bendecirle, que podamos exaltarle. Abra su boca para bendecir el nombre de Dios en esta tarde. Él quiere oír su voz. Él quiere fruto de labios que glorifiquen su santo y bendito nombre. Aleluya, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Esta tarde oramos para que la intención tuya de bendecir a las naciones, de traer justicia, de dominar, de ser temido, de ser obedecido, de ser exaltado y adorado, se cumpla, Señor. Se cumpla, Señor. Se cumpla, Señor, en las naciones de la tierra. Aleluya, Padre. Gracias. Acuérdate, dígalo, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor sean derramados sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor sean derramados sobre el mundo, oh Señor, como una oración. En tu bondad